gente? Les saluda la Zambita y sean todos bienvenidos a nuestro podcast El Educando. Para los que recién se han reintegrado a nuestro canal, les voy a dar una pequeña reseña de en qué consisten nuestros podcasts. Vamos a analizar algunos temas referentes a la educación, pero un poquito más ameno, un poquito más tranquilo, dejando de lado las corbatas, los blazers, las planificaciones. Obviamente no vamos a alejarnos tanto de la seriedad del asunto, pero de todas maneras va a ser un diálogo entre ustedes y mi persona. Bueno, ya estamos recibiendo los mensajes de las personas que se están integrando. Les extiendo un fuerte abrazo, gracias por estar presentes y espero este tema sea de su completo agrado. ¿Sí? A ver, aquí tenemos algunos saluditos. Les quiero recordar que al final de nuestra presentación, de nuestro podcast, voy a leer algunos de los saludos, entonces sean pacientes, no se preocupen, no es que los estoy ignorando, no se preocupen por eso. Al final es que vamos a leer sus saludos. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que sigan nuestras redes sociales. Aquí abajo en los enlaces de la descripción los tendrán. Y también agradecer a nuestros moderadores quienes nos van a ayudar con la siguiente dinámica. Al final de yo presentar nuestro tema de hoy, se ha pedido la colaboración de algunos de los miembros de nuestro chat que nos envíen sus respuestas a las preguntas que también están abajito en la descripción. Si quieres participar, simplemente ingresa a las preguntas que están en la descripción y las respuestas las enviarás por medio de un audio. Al final de presentar nuestro tema, vamos a escuchar algunos de los audios que nos han enviado los que desearon participar y formar parte de nuestro podcast. De antemano les agradezco y yo sé que van a ser temas muy interesantes los que ustedes nos van a acotar. Y bueno, los que están en el chat también luego se leerán algunos de sus comentarios. Agradezco a los moderadores quienes también me están ayudando internamente a que nuestro podcast sea presentado de manera correcta, que también están sus links y sus redes sociales ahí en la descripción. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. El día de ayer yo puse en mis redes sociales, en Twitter precisamente, que me enviaran temas de proyectos que les llamen más la atención referente a cómo mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la verdad, muchos de ustedes me enviaron unos temas súper interesantes que debo decir que no pensé que iba a recibir tantos. Por lo tanto, este podcast lo vamos a dividir en dos partes. El día de hoy hablaremos de un tema y la siguiente semana hablaremos de los otros temas que me han enviado, que debo decir que son planteamientos muy interesantes y que nos van a ayudar muchísimo a nosotros como tal vez futuros formadores, como los que ya están laborando como docentes o incluso como cultura general para gente que quiera conocer más de este sistema educativo. Nuestro tema sería problemas en el desarrollo integral por dificultades en la dicción de estudiantes de quinto año de educación básica media. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar a analizar un poquito sobre este planteamiento. Se considera que en la dicción es una importante herramienta, ya que esta permite el entendimiento completo y fluido de lo que se habla, de lo que se intenta expresar, y ya que cuando existe una dificultad en la dicción, esto por lo tanto se ve imposibilitado, porque pronunciar mal alguna palabra pondrá las ideas que se desean transmitir de una manera inentendible. Si nosotros no transmitimos bien un mensaje, obviamente no será bien recibido. Por lo tanto, la dicción, que es la buena articulación de palabras, es algo muy importante que todos como docentes, futuros docentes o personas en general debemos tener en cuenta al momento de querer transmitir alguna información o algún mensaje. Entonces, este grupo de estudiantes quiere plantear este problema indicando que los estudiantes a lo largo de su proceso de formación tienen que desarrollar sus capacidades, destrezas, competencias dentro de los aprendizajes básicos indispensables, según lo que se estipula en el currículo de Educación Nacional. Entonces, reconociendo la relación que estos tienen en un desarrollo integral junto con los estudiantes. Por lo tanto, la dicción es un proceso para llegar al desarrollo integral correcto de la gesticulación oral.
Y bueno, aquí viene una parte que me llamó muchísimo la atención, que debo decir que es algo que yo comparto, y estoy completamente de acuerdo, que se indica que la dicción es una de las habilidades básicas imprescindibles y esta debe ser manejada en su totalidad por los estudiantes para dominar el tronco común. ¿A qué nos referimos con esto? Personalmente estoy de acuerdo porque muchas personas consideran que el área de lengua y literatura, que así lo llamamos en mi país, en algunos se los conoce como lenguaje, lengua y comunicación, etc. Pero en esa área, solo ahí debemos concentrarnos en las situaciones gramaticales. Buena ortografía, buena pronunciación, buena vocalización, etc. Y ya cuando nos vamos a las otras asignaturas, se acabó lengua y literatura, ya no hay necesidad de ahondar en esos detalles. Cuando yo consideraría que la dicción debe emplearse en todas las asignaturas. Porque si no tenemos buena expresión, buena vocalización, no estamos transmitiendo bien la información, tal como estuvimos analizando. E inclusive me gustó esta cita que se citó de la RAE por Miano el 2016, donde define la dicción como la forma de emplear las palabras de formar oraciones, ya sea de manera oral o escrita. Entonces, la base del lenguaje que permite al educando la formación de palabras adecuadas necesita un manejo apropiado y un uso respectivo de su lógica al momento de interrelacionar ideas. Ok, bueno, ha llegado el momento de escuchar las participaciones. Ya tenemos aquí nuestros moderadores, ya nos han enviado algunos audios indicándonos que en efecto tenemos las respuestas. Y bueno, yo voy a leer la pregunta que la persona decidió responder, presentándola obviamente, porque también me han dado el nombre de la persona que nos quiere acotar con su opinión al respecto. Y vamos a dar una breve opinión de lo que nos indique. Ok. A ver, aquí tenemos a el licenciado Ángel Suárez Suárez. Es un gusto, licenciado, tenerlo presente. Nos ha enviado un audio respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cree usted que la mala dicción por parte de los estudiantes tenga relación con factores externos a la institución? Vamos a escuchar su respuesta. En primer lugar, sabemos que la comunicación sirve como un punto de partida para establecer las situaciones vivenciales en las que se desenvuelve el hombre en su proceso de humanización. Y mi respuesta es sí, porque todo depende de las malas amistades, las que conviven en su alrededor, ya que destruye el idioma, dificulta la interpretación de un mensaje. Es decir, construimos defectuosas las oraciones, una falta de concordancia. Entonces, tomamos en cuenta que al no usar el lenguaje de forma deficiente, podemos expresar certeramente lo que pensamos y evitamos errores en nuestra comunicación. Completamente de acuerdo, licenciado. Quiero agradecer por su presencia en nuestro directo, en nuestro podcast, y esperamos verlo más seguido en nuestros otros directos. Con la acotación de la licenciada Noemí Palomino. Esta pregunta decidí ponerla por si se presentaba algún docente y me alegro que la responda una docente. ¿Cuáles son las dificultades que más presentaron los grupos de estudiantes con los que trabajó? Bueno, existieron muchas dificultades. Una de ellas corresponde al desenvolvimiento del estudiante, pero cabe recalcar que la dificultad principal que se ha presentado ha sido lo que corresponde a la lectoescritura, que quiere decir problemas para poder escribir o problemas para poder realizar una lectura. Excelente aportación, licenciada Noemí Palomino. Las capacidades lectoescritoras son difíciles y pues se presentan en muchos estudiantes, por lo tanto es algo que requiere de la atención correspondiente, ¿no? Muchísimas gracias por su aportación, excelente punto de vista. Con respecto a la siguiente pregunta, tenemos aquí la participación de la
licenciada Verónica Albán. Respondiendo a la pregunta, ¿qué acciones toma cuando identifica a un estudiante que no logra hablar correctamente? Es necesario que el estudiante sienta seguridad en sí mismo. Las actividades de trabalenguas, poesías, deletreo de palabras ayudará a mejorar la dicción en el estudiante. Correcto. La licenciada en este caso nos ha dado ejemplos, trabalenguas, deletreos, y eso les ayudará mucho con la seguridad. Es muy importante los refuerzos, chicos. Esto es para quienes ya nos querramos formar como futuros docentes. Los refuerzos, y aquí nos está dando la licenciada varios ejemplos de cómo podemos ayudar a aquellos niños que tal vez tengan estas dificultades lectoescritoras. Muchas gracias, licenciada Verónica. Excelente punto de vista. Vamos ahora con la acotación de la señorita Jimena Cáceres. Ella es egresada en Lingüística y Literatura. ¿Cuáles cree usted que podrían ser los factores que afectan la dicción de los estudiantes? Pienso que pueden haber condiciones que impidan que el estudiante desarrolle un discurso oral de manera adecuada, que podrían estar asociadas, por ejemplo, al tiempo que tiene el estudiante para expresarse, a la falta de planificación. Muchas veces se piensa que el discurso oral no debe ser planificado, que es más como una habilidad natural que alguien tiene, y eso perjudica la necesidad de hacer pasos previos ante un discurso oral, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, preparar qué es lo que se quiere decir. Eso, por ejemplo, puede repercutir en la confianza que tiene el estudiante sobre el contenido de lo que quiere expresar. Y también tiene que ver con el apoyo, ¿no? Si un estudiante toda su vida ha recibido feedback negativo, donde le han dicho que no es bueno expresarse, o que no es bueno, él al expresarse, entonces es probable que tenga más dificultades para concretar un discurso oral. También pueden haber factores afectivos, ¿no? La motivación, por ejemplo, cuando va a realizar algún tipo de exposición o cuando quiere hablar con sus compañeros es completamente distinta, ¿no? Los estudiantes suelen estar más motivados a hablar y a construir discursos elaborados cuando tienen una necesidad concreta, en este caso un propósito comunicativo. También puede ser un tema de falta de confianza, ¿no? Por esto que yo mencionaba, de que quizás a lo largo de toda su vida estudiantil ha recibido un mal feedback que ha hecho que su autoestima no sea la adecuada. O también hay estudiantes que sufren de ansiedad, ¿no? Eso también se ve en estudiantes que tienen un buen desempeño, pero que justamente por intentar alcanzar este estándar que siempre les han propuesto, tienen problemas para controlar sus nervios. Por el otro lado, también pueden haber dificultades respecto de la condición en la que se encuentra el estudiante. Algunos estudiantes, por ejemplo, pueden tener problemas para escuchar o condiciones dentro de que les impidan, atender correctamente alguna demanda, ¿no? En el caso de otros estudiantes podría ser también un problema de falta de conocimiento sobre un tema. Es normal que los estudiantes se pongan nerviosos cuando tienen que hablar de un tema que no conocen, y más aún cuando se enfrentan a vocabulario que no les es familiar sobre un tema que no conocen. Precisamente esta falta de familiaridad puede hacer que tartamudeen o que tengan dificultades para poder expresar la palabra precisa, ¿no? O adecuada que quieren transmitir. Entonces sí, hay diferentes tipos de factores que pueden influir en la dicción de un estudiante, ¿no? Las condiciones en las que el estudiante se presenta o en las que va a emitir su discurso oral, factores afectivos, sus habilidades de escucha asociadas a condiciones que el estudiante pueda tener,
o su falta de conocimiento sobre un vocabulario y un tema muy específico, ¿no? De otro lado, por parte de los profesores también puede ser que el estudiante no haya recibido un feedback adecuado de cómo mejorar sus producciones orales y que además no haya sido introducido a las estrategias necesarias para mejorar esos discursos, ¿no? Sin una enseñanza de estrategias es imposible que el estudiante pueda mejorar sus errores. Me parece que hasta ahí esos serían los factores generales, ¿no? que podrían influir en que un estudiante no tenga la dicción adecuada. Un gusto. Esperamos también tenerla mucho más tiempo presente en nuestros podcasts. Y bueno, vamos a culminar con la licenciada Joana Quirumbay, quien nos responde a la pregunta: ¿cree que la dicción se aborda correctamente dentro de las instituciones o considera proponer alguna mejoría? Pienso que en todas las instituciones se manejan los docentes con un vocabulario correcto. En este caso, yo me desenvuelvo en el campo educativo fiscal. Y en muchas ocasiones, al momento de dirigirme en algún curso de formación o en algún seminario, me he encontrado con personas docentes de otros lados, en este caso la zona rural. Sí, hay docentes que no tienen un buen vocabulario. Su manera de hablar es algo cantada. Su manera de dirigirse en ciertas palabras es diferente a otras, ¿sí? Palabras que no las articulan correctamente, pero también pienso que se debe al campo en donde se desenvuelven, en el lugar, la cultura en donde ellos se han desarrollado. Entonces, pienso que eso también afecta mucho. Pero a veces es difícil poder decirles que necesitamos una mejoría en ese tipo de expresión o en este vocabulario de ciertas palabras, ¿no? A veces se nos hace un poco difícil poder dirigirnos y pedirles que no está correcto lo que está diciendo. Pero sí existe en las instituciones, al menos en fiscales, docentes que no manejan o no articulan ciertas palabras correctamente. Muchísimas gracias a todos los que quisieron participar enviando sus audios. Créanme que hicieron de este podcast algo mucho más ameno. Fue muy interesante escuchar las aportaciones de profesionales. Me alegro que hayan formado parte de esta presentación. Considero nuestro primer podcast un éxito porque hemos acotado temas muy interesantes, el cual estoy segura que a todos ustedes les llamó mucho la atención, y espérennos para el siguiente podcast donde analizaremos más temas educativos referente a cómo nosotros podemos mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo les agradezco a todos ustedes por haber permanecido hasta el final. Un fuerte abrazo desde la distancia. Gracias a nuestros moderadores, a nuestro moderador Pepe, a nuestro moderador Roberto y nuestro moderador Panchito. Síganos en sus redes sociales que también están ahí abajo. Y me presento nuevamente, yo soy La Zambita y ha sido un gusto tenerlos en nuestro podcast. Pasen muy bien. Chao.